Buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy, en este video, vamos a hacer un repaso de los temas a evaluar en este segundo bimestre en aritmética de quinto de secundaria. Me permiten un momento para poder compartir pantalla. Esperemos un momento mientras compartimos pantalla. Vamos a recordar los temas a repasar para nuestra evaluación. Tenemos que son numeración, 4 operaciones, parte 1 y parte 2, divisibilidad 1 y 2. Entonces vamos a ir recordando poco a poco. Recordamos que para escribir cualquier número utilizamos cifras, dígitos o guarismos. Además, el sistema decimal con 10 cifras, de 0 al 9, se puede escribir cualquier número por más grande o pequeño que sea. Cada vez que se forma un grupo de 10 o potencia de 10, volvemos a utilizar las mismas cifras. Y recordar que es por ello que las cifras van a tener dos valores, uno relativo por la figura y su posición y uno absoluto por su figura. Recordemos, si tenemos el número 6452, tenemos que por orden se ocuparía en la cuarta posición, pero por la cifra en la primera. ¿Por qué esto? El orden representa a cómo se coloca el número dentro de la tabla de valor posicional. Vemos que el 2 representa la unidad, el 5 la decena, el 4 la centena y el 6 la unidad de millar. Mientras que la cifra hace referencia a cómo leemos el número. Como leemos de izquierda a derecha, el primero será el 6. Por lo tanto, el valor absoluto que tiene que ver con la cifra sería 6 y el valor relativo que tiene que ver por el orden que se encuentra en la tabla de valor posicional obtendría el 6000. Recordad que la base cifra es la base en nuestro sistema de numeración, se representa con un número natural mayor que 1 y además la base debe ser mayor a cualquiera de los números que represente la cifra. Veamos dos ejemplos. Tengo 346 base 8. Como la base es mayor que cualquiera de los números de la cifra, por lo tanto puedo decir que está bien escrito. Pero también veamos un segundo caso. 531 base 4. Vemos que hay un número en la cifra que es mayor que la base. Por lo tanto, decimos que está mal escrita. Solo podemos trabajar con aquellos números cuya base sea mayor a cualquier número de la cifra. Cambio de base. Trabajamos normalmente en la base decimal o base 10, pero ¿qué pasa si lo quiero pasar a otra base? Si quiero pasar de una base 10, que es la base que utilizamos normalmente, a una base cualquiera, vamos a aplicar el método de las divisiones sucesivas y veamos cómo podemos trabajar. Nos piden pasar un número de 476 a base 8. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar el 476 y lo voy a dividir entre 8. 5 por 8, 40, el 47, 7, bajo el 6, 9 por 8, 72, al 76, 4. Como el residuo no lo puedo seguir dividiendo, tomo el cociente y lo voy a dividir por la base que me andan pidiendo, en este caso base 8. 8. 7 por 8, 56, al 59, 3. Como el residuo no lo puedo dividir y el cociente nuevo tampoco lo puedo dividir entre 8 porque son menores, llegamos al final del método de divisiones. ¿Cómo armo el nuevo número? Voy a tomar mi último cociente y mis residuos y voy a armar mi número de derecha a izquierda. 734. Por lo tanto, 476 escrito en base 8 nos da 734. Pero ¿qué pasa si es a la inversa? Tengo cualquier base y la quiero llevar a una base 10. Voy a aplicar la descomposición polinómica. Tiene que ver también por el orden que tienen los números dentro de la tabla de valor posicional. Nos piden escribir 324 base 6 a base 10. ¿Qué voy a hacer? Voy a aplicar la descomposición polinómica. Como les decía también en clase, un truco, no más que todo un método para poderlo hallar. Mucho más fácil. Comenzamos desde la unidad. Le corresponde el 0 porque está en el primer elemento. A la decena le corresponde el 1 y a la centena le corresponde el 2. ¿Y para qué esto? Para saber el exponente
que va a tener la base al multiplicarlo por la cifra. Como es 6, quedaría de la siguiente manera. 3 por la base que es 6, como está en la centena, la elevo a la 2. Más 2 por la base que es 6, como está en la decena, lo elevo a la 1. Más 4. ¿Por qué no 6 a la 0? Recordar, todo número elevado a la 0 da 1. Resuelvo. 6 al cuadrado es 36. Por 3 más 16, que es 12 más 4, nos da un total de 124. Por lo tanto, 324 base 6 es 124 en la base decimal. Recordar también, yo no puedo pasar con un método directo de una base a la otra. Por ejemplo, de base 5 a base 8. Debo primero pasar la base 10 y luego llevarla a la base 8. La paso a base 10 utilizando descomposición polinómica y luego con las divisiones sucesivas obtenemos la base a la que estoy buscando. Otro elemento es el método combinatorio para el conteo de números, es decir, conocer cuántos números podemos tener de 2, 3, 4, 5, etcétera, cifras en nuestro sistema decimal. Veamos. Vamos a colocarlo todo para irlo explicando poco a poco. Nos piden cuántos números de 3 cifras existen en el sistema decimal. Primer paso, vamos a escribir el numeral, que me representa un número de 3 cifras, ABC. Luego determino los valores que puede tomar cada cifra. Recordar que los números de 3 cifras comienzan en el 100 y terminan en el 999. Por lo tanto, A puede valer del 1 al 9, B puede valer del 0 al 9 y C también del 0 al 9. ¿Cuántos valores puede tomar A? Si cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, puede tomar 9 valores. B y C, como pueden tomar los mismos valores, serían 10. ¿Cuál sería el último elemento? Multiplicarlos. 9 por 10 nos da 900. Esto lo podemos aplicar para identificar la cantidad de números con X o N cantidad de cifras. Pero ¿qué pasa cuando es conteo por complemento? Por ejemplo, quiero saber cuántos números de 4 cifras utilizan al menos el 7 a su escritura. Como es por complemento, debo hallar el total, los que no usan, y de allí vamos a encontrar los que se utilizarían la cifra 7. Comencemos con los que no utilizan la cifra 7. De 4 cifras, A, B, C y D, y comienzo los valores que puede tomar. A del 1 al 9 sin contar al 7, B, C y D del 0 al 9 sin contar al 7. ¿Cuántos valores puede asumir A? 8, B, C y D pueden asumir 9 cada uno. Al hacer la multiplicación, tengo 5.832 cifras. Hallemos los números totales, la cantidad total de números de 4 cifras. Recordar, comienzan en el 1000 y terminan en el 9999. A puede tomar 9 cifras, B 10, C y D también 10. Al hacer la multiplicación tenemos 9000 cifras. ¿Cómo hallo las que tienen 7 en su escritura? Simplemente al total les voy a restar las que no utilizan el 7. Me quedaría 9000 menos 5832. Al total tenemos 3168 números que sí tienen al menos el 7 en su escritura. Números de 4 cifras. Y ponemos conteo de números con cifras diferentes. Nos piden hallar la cantidad de, la cantidad de números de 3 cifras con diferentes números, es decir, que no se repitan. ¿Qué voy a hacer? Igual, voy a tomar los valores de la forma ABC. Recuerda que la primera cifra puede tomar los valores del 1 al 9. Dado que B es distinto a A, porque no se puede repetir el número, y B puede tomar 10 valores, si A ya toma un número, B puede tomar 9. Y debido a ello, a C le va a quedar 8, porque debo quitar el valor que tiene A y el valor que tiene B. Al multiplicarlo, podemos obtener que existen 648 números de 3 cifras cuyos valores son distintos. Recordar también, para saber un número del 1 hasta n, de n cantidad de cifras, utilizamos la siguiente fórmula, donde vamos a colocar tantos unos como cantidad de cifras tengamos. Y recordar que los números capicúas se leen igual de izquierda a derecha, derecha a izquierda, y algo muy importante, sus cifras son equidistantes del centro.
Veamos operaciones básicas de la matemática. Recordad las 4 operaciones: suma, resta, multiplicación y división. La suma o la adición es una operación que consiste en agregar una o más cantidades a otra. Recordad que los términos de la adición son los sumandos y la suma total o suma. Recordar también que una sucesión es un conjunto ordenado de objetos matemáticos, generalmente números. Van a estar casi siempre separados por coma o punto y coma. Cada elemento o cada objeto de esta sucesión se le denomina término y el total de estos términos se le denomina longitud. Recordar que en una sucesión, al tener la fórmula, vamos a encontrar el número o este objeto matemático en la posición que corresponde. La serie vendría a ser la suma de todos los elementos de una sucesión. Si es una suma aritmética, que es nuestro caso, es porque es la suma de una progresión, de una sucesión lineal, sucesión aritmética, progresión aritmética o una sucesión de primer grado, donde muy importante conocer es el valor de la razón. ¿Y cómo hallo la razón? Recordando, tomo dos términos consecutivos y resto el mayor del menor y puedo obtener el valor de la razón. Por lo tanto, el valor de la serie será igual al primer término más el último término entre 2 por la cantidad de términos que tenga mi sucesión. Series notables. Si tengo la suma de números naturales, empezando desde el 1, utilizo n por n más 1 entre 2. Pero si estos números están elevados al cuadrado, utilizo la siguiente fórmula: n de n más 1 por 2n más 1 entre 6. Y si estos números están elevados al cubo, utilizaría la siguiente fórmula: n por n más 1 entre 2 elevado al cuadrado, donde n es el último número de mi serie. Si tengo igual una serie a sub 1, a sub 2, a sub 3, hasta a sub n, la fórmula sería la siguiente. La cantidad de términos por el primer término más el último entre 2. Cuando vemos un ejercicio que tengamos este tipo de sumas, este tipo de series, utilizamos esta serie notable para poder resolver los ejercicios. La sustracción o la resta es una operación que consiste en quitar una cantidad a otra. Es la inversa de la suma. Recordar los términos. El que está a la izquierda es el minuendo, el que está a la derecha es el sustraendo y el resultado diferencia. Recordar estos términos ya que son aquellos que van a salir en los ejercicios para poderlos resolver. Recordamos las propiedades de la adición. Minuendo menos sustraendo es igual a diferencia. Si paso sustraendo, hago una transposición. Quedaría minuendo es igual a sustraendo más diferencia. De allí tengo la primera propiedad que me dice la suma de los tres términos de una resta es igual a 2 veces el minuendo. ¿Por qué? Porque S más D no es más que el minuendo. Minuendo más minuendo nos da 2 veces el minuendo. Y la segunda propiedad, si tengo A mayor que C y tengo dos numerales y los estoy restando, la diferencia, el del número del centro siempre va a ser 9 y la centena y la unidad sumadas debe dar 9. El primer elemento, en este caso la centena del minuendo, restándole a la centena del sustraendo, va a ser igual a la centena de la diferencia más 1. Complemento aritmético, como les decía, es lo que nos falta a un número para poder llegar a ser una potencia, en este caso de 10 o la potencia más cercana de 10. Por ejemplo, tengo 6, la potencia de 10 más cercana es el mismo 10. Digamos que una práctica o un modelo para poderlo trabajar mejor, o un truco para poderlo trabajar mejor. Si el complemento aritmético, el número que yo voy a buscar, tiene una cifra, la potencia de 10 debe tener una cifra más. Por lo menos 10 menos 6 es 4. El complemento aritmético de 6 es 4, porque es lo que le falta para llegar a ser 10. Ahora, 425. Veo que el número tiene 3 cifras. Si el número tiene 3 cifras, la potencia de 10 debe tener 4. Por lo tanto, es 1000. Y por ello, el complemento aritmético de 425, 1000 menos 425, nos da 575. Existe otro método para poder hallar dicho complemento. ¿Qué voy a hacer? Si estamos en base 10, voy a tomar la base y le voy a restar 1 en
en todo el orden menos en la unidad. Entonces sería 10 menos 1 es 9, la centena, 9 menos 7 que es la decena. Pero a la unidad sí le voy a restar la base completa. Entonces me quedaría 726, sería el complemento aritmético de 274. Pero ¿qué pasa si lo tengo en una base distinta a 10? Por ejemplo, base 8. Va a ocurrir igual. En este caso, como tengo unidad, decena y centena, a la decena y a la centena le voy a restar la base menos 1, que sería 7. 7 menos 3, 7 menos 6. Pero a la unidad sí le debo restar la base completa, que sería 8 menos 2. Teniendo como resultado 416 base 8. La multiplicación es una operación que hace corresponder a cada par de números llamados factores un tercer número llamado producto. Los términos de la multiplicación, quien está a la izquierda del signo es el multiplicando, a la derecha el multiplicador y el resultado es el producto. Recordar también los productos parciales, que son los que nacen al tener una multiplicación de más de 2 cifras. Como al multiplicarlo solo por la unidad o por la decena no vamos a obtener el resultado completo, esto los denominamos productos parciales. ¿Por qué? Porque nos dan una parte. Necesitamos sumarlos para poder hallar el resultado final. Una división entera no es más que, además de ser la operación inversa a la multiplicación, y donde todos sus resultados deben ser números enteros. Los términos de la división, recordar que tenemos dividendo, divisor, tenemos el residuo y tenemos el cociente. ¿Cuántos tipos de división entera tenemos? Dos. La primera, la división exacta, es cuando el residuo es 0, donde el dividendo, va a ser igual al divisor por el cociente. No toma residuo porque el 0 es el elemento neutro de la suma, y todo número sumado a 0 da el mismo número. Entonces tengo acá, vamos a adelantar un poco. Y cuando es inexacta, cuando el residuo es distinto de 0. Y aquí si aplicamos divisor por cociente más el residuo. Tenemos dos tipos de división inexacta. La primera, por defecto, que es cuando buscamos un número que se encuentre lo más cerca pero por debajo, como siempre hemos aprendido. Si dividimos entre 8, buscamos 6 porque 6 por 8 es 48, al 50 es 2, nos faltan 2 elementos para poder llegar a 50. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría de la siguiente manera. Divisor por cociente más residuo es igual a el dividendo. Por exceso sería un número por encima. En este caso, como es 6, acá vamos a ver el cociente va a ser el más 1. Si aquí es 6, va a ser 7 para encontrar por defecto ese número que se encuentre por encima del 50. 7 por 8 es 56, nos pasamos por 6. Entonces, el divisor por el cociente menos el residuo nos va a dar el dividendo. Además, un momento acá, la suma de los residuos siempre tiene que ser igual al divisor. Por eso tenemos la primera propiedad de la división. La suma de los residuos es igual al divisor. Y el residuo en una división inexacta debe tener como mínimo valor el 1 y como máximo valor un número anterior al divisor. Volviendo ya a la divisibilidad, recordar que decimos que un número es divisible por otro cuando el cociente de su división resulta siempre un número entero. Es decir, la división debe ser exacta. Teniendo dos números, A, B y C, perdón, tres números A, B y C, y los divido, digo que A entre B me da C y su residuo es 0. Puedo decir que A entre B es igual a C. Recordar siempre que el denominador siempre debe pertenecer al grupo Z+, si los enteros positivos sin excluir el 0, pero excluyendo el 0. Por lo tanto, tengo lo siguiente. Puedo decir que A es múltiplo de B y que B es divisor de A. Recordar, el divisor jamás debe ser igual a 0. Notación de los múltiplos. Vamos a colocar el número con un círculo en la parte superior. Si tengo 11, sería múltiplo de 11. ¿Y quiénes son los múltiplos? Los múltiplos son aquellos que al tener un número base, los voy multiplicando por números que pertenecen al conjunto Z. Por ejemplo, 14 sale de multiplicar 7 por menos 2, menos 7 de multiplicar 7 por menos 1, 0 de multiplicar 7 por 0, igual 7 de multiplicarlo por 1,
por 2 y por 3, así sucesivamente. Entonces, todo múltiplo de 7 va a tener la siguiente forma. 7 multiplicado por k. ¿Y quién es k? Cualquier número que pertenezca al conjunto z, es decir, a los números enteros. Teniendo este ejemplo, todos los números, si quiero saber los múltiplos, vamos a tener esta fórmula general. El número multiplicado por k, que es un número que pertenece al conjunto z. Lo podemos ver claramente en las tablas de multiplicar. Si quiero saber la tabla del 5, tomo el 5 y lo comienzo a multiplicar por 1, por 2, por 3 y voy hallando los múltiplos. ¿Qué pasa cuando la división no es exacta? Vamos a tener números no divisibles. Por ejemplo, tengo 43 en función de 9. Sé que 43 no es divisible entre 9, no me da una división exacta. Si lo hago por defecto, un número por debajo, 9 por 4, 36, al 43, 7. Como es divisor, dividendo es igual, divisor por cociente más residuo. 9 por 4 es 36, es un múltiplo de 9. Por lo tanto, puedo decir que es un múltiplo de 9 más 7. Tengo 7 de más. Pero si lo hago por exceso, recordar que el cociente debe ser 1 más. Si aquí es 4, aquí será 5. 45 al 43, 2. Me paso por 2. Sería múltiplo de 9 por 2. Menos 2. Recordar que la suma de los residuos siempre tiene que ser igual al divisor. Ok. Veamos las propiedades. Primera propiedad, la suma de todos los múltiplos, el mismo múltiplo, me va a dar el mismo múltiplo. Igual pasa con la resta. La resta de un mismo múltiplo va a ser el mismo. Si tengo multiplicación, para aplicar propiedad distributiva, tengo el mismo múltiplo, pero tengo elementos que lo acompañan, que no son múltiplos de ellos, entonces el resultado va a ser el múltiplo más la multiplicación de los números que no son múltiplos. Siempre A y B deben pertenecer al conjunto Z. K, un número cualquiera, número entero multiplicado por un múltiplo de n, o cualquier múltiplo, siempre va a ser ese múltiplo. Lo que pasa con las tablas de multiplicar. Si tengo un número k que pertenece al conjunto z y tengo un múltiplo más otro número, el resultado va a ser igual al múltiplo más k que pertenece al conjunto z por ese número. Y tengo lo siguiente, si tengo tres múltiplos distintos, pero cuyos residuos son iguales, puedo aplicar la siguiente regla. Puedo hallar el mínimo común múltiplo de dichos múltiplos y le sumo el residuo. Si no tenemos ninguno, asumimos que es el cero. Recordar que el cero es el elemento neutro de la suma. El principio de Arquímedes. Si 5 por A es múltiplo de 9, si el primero no es múltiplo de 9, indica que el segundo sí lo es. Si tengo el siguiente caso, 9 por X es múltiplo de 45. 45 es 5 por 9. Si tengo el 9, quiere decir que X va a ser múltiplo de 5. Para que sí me pueda dar múltiplo de 45. Es decir, un número yo puedo dividirlo en dos. Y para que sea múltiplo debe ser múltiplo de ambos. ¿Y esto para qué me sirve? Para poder aplicar estos criterios de divisibilidad, que son unas reglas que nos van a permitir saber si un número es divisible o no por otro, sin aplicar la división, la operación matemática. O sea, recordamos, un número es divisible entre 2 siempre y cuando termine en 0 o en número par. Es divisible entre 3 si y solo si la suma de sus cifras es un múltiplo de 3. De potencias de 2 es múltiplo de 4, que es 2 a la 2, si el número formado por sus dos últimas cifras son ceros o múltiplos de 4. Y es múltiplo de 8 en vez de 2 si las tres últimas cifras son ceros o múltiplo de 8. Veamos, si tenemos un número ABCDE, si DE es múltiplo de 4, el número será divisible entre 4. Y si CD, que son las tres últimas cifras, es múltiplo de 8, este número va a ser múltiplo de 8. Divisibilidad por 5 si termina en 0 o en 5. Divisibilidad por 6 si solo si es divisible por 2 y 3 al mismo tiempo. Es decir, que sea par, termine en número par y que a su vez la suma de sus cifras sea un múltiplo de 3. Por 7
es divisible si al seguir el siguiente patrón de derecha a izquierda, 1, 3, 2, menos 1, menos 3, menos 2, y así sucesivamente, al realizar la suma algebraica, nos da un múltiplo de 7. Siempre colocamos el patrón de derecha a izquierda, 1, 3, menos 2, menos 1, menos 3, menos 2, y continuamos 1. Si al aplicar la suma algebraica de toda la cifra nos da un múltiplo de 7, digo que el número es divisible por 7. ¿Cuándo es divisible por 9? Cuando toda la suma de sus cifras, sí, solo sí, da múltiplo de 9. De 10, aunque no se encuentre acá en el estudio de hoy, recordándole que todo número que termine en 0 es múltiplo de 10. Por 11, recordar el patrón. De derecha a izquierda, comienzo más, menos, más, menos, más, menos. Si la suma algebraica nos da un múltiplo de 11, decimos que el número es divisible por 11. Y por último, el último criterio, divisibilidad por 13. ¿Cuándo es divisible por 13? Cuando al aplicar el patrón de derecha a izquierda, 1 menos 3 menos 4, menos 1, 3, 4. 1 menos 3 menos 4, menos 1, 3, 4. Al realizar la suma algebraica nos da un múltiplo de 13, por lo tanto decimos que el número es divisible por 13. Entonces comenzamos en este numeral. 1, menos 3, menos 4, menos 1, 3, 4. Como me quedan números, vuelvo a comenzar el patrón. 1. Si la suma algebraica de todos esos números me da múltiplo de 13, el número será divisible por 13. Teniendo ya todos los criterios, la parte de numeración y las 4 operaciones, vamos a realizar algunos ejercicios para poder, en este caso, ponerlo en práctica. No sin antes recordar lo que son los restos potenciales y los gaussianos. ¿Qué son los restos potenciales? Pasan, o son los que se obtienen al convertir una potencia a un número entero de base positiva entre cierto módulo, en este caso sería nuestro divisor. La potencia va a pasar a un múltiplo más el residuo. A es un entero positivo y m es el módulo. Por ejemplo, nos mandan a calcular los restos potenciales de la base 3 respecto al módulo 7. Quiere decir que todas las potencias cuya base 3 debo pasarla a un número que sea múltiplo de 7. 3 a la 1 es 3, sería múltiplo de 7 más 3, porque 7 por 0 es 0, más 3, 3. 3 al cuadrado es 9, me faltarían 2, múltiplo de 7 más 2, igual, 3 al cubo es 27, múltiplo de 7 que es 21, más 6. Y así sucesivamente. Vemos que los restos potenciales respecto al módulo 7 son 3, 2, 6, 4, 5 y 1. Pero ¿qué pasa cuando estos restos tienen un patrón? Lo denominamos el gaussiano o los gaussianos. Representa con la letra G. Entonces vamos a hallar los restos potenciales de la base 2, empezando desde el 0, con respecto al módulo 5. Es decir, base 2, empezando con la potencia 0, el exponente 0, convertirlos en base 5, en múltiplo de 5. Tengo 2 a la 0 es 1, múltiplo de 5 más 1, que es 5 por 0 más 1. Múltiplo de 5 más 2, múltiplo de 5 más 4, múltiplo de 5 más 3, porque es 8, 5 más 3. 2 por 4 es 16, 2 a la 4 es 16, me quedaría 5, múltiplo de 5 más 1, que es 15 más 1 es 16, luego 2 a la 5 es 32, múltiplo de 5 que es 30 más 2, y puedo ver, así sucesivamente, que el patrón se va repitiendo, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3. ¿Cuáles son estos restos de esta potencia? 1, 2, 4, 3. ¿Cada cuánto se repite? Cada 4. Por eso el gaussiano será 4. Ahora sí, vamos a nuestros ejercicios. Tenemos la suma de las cifras del numeral 315 base 6 al ser expresada en base 9 es, primero debemos identificar que el numeral esté bien escrito. 6 la base y los números de la cifra del número son menores, por lo tanto sí puedo. Como está de una base 6 a una base 9, no puedo ir directamente de base 6 a base 9. Debo pasar la base 10 y luego llevarla a base 9. Entonces recordamos, para pasarlo de base 6 a base 10, vamos a aplicar la descomposición polinómica.
Y recordamos el método. ¿Se recuerda? 0 en la unidad, 1 en la decena, 2 en la centena. Y todo. 3, que es la centena, por 6, que es la base al cuadrado. Más 1, que es la decena, por 6, que es la base a la 1. Más 5, porque recordar, todo número elevado a la 0 da 1. 36 por 3, más 6 más 5, eso nos da 119 en base 10. Pero debo llevarlo a base 9. Puedo utilizar las divisiones sucesivas. Como me piden base 9, lo voy a dividir entre 9. 1, porque bajo el 11, me quedan 2, bajo el 9, sería 3, por 9, 27, al 29, 2. Como no puedo seguir dividiendo este residuo para que me quede un número entero, tomo el cociente y lo vuelvo a dividir entre 9. A 1 por 9, 9, al 13, 4. Y puedo armar mi número. 142 en base 9. Pero como me piden la suma de las cifras, simplemente voy a sumar. 1 más 4 más 2 nos da 7. Recordar, si voy de una base a otra, debo pasarlo siempre a base 10. Aplico descomposición polinómica para poderlo pasar a base 10 y luego divisiones sucesivas para poderlo pasar a la base que me están pidiendo. Tengo el siguiente. Una granja tiene un número de pavos no mayor a 150. Si se contara de 11 en 11, sobrarían 2. Y si se contara de 13 en 13, faltarían 11. Calcula el número de pavos. Si la cantidad de pavos es no mayor a 150, quiere decir que es menor o igual a 150. Si cuento de 11 en 11 sin múltiplos de 11, me van a sobrar 2. Y si cuento de 13 en 13, me faltan 11. Quiero aplicar los residuos iguales, pero tengo un más y un menos. ¿Cuánto le falta a ese 11 para hacer 13? Recordar que la suma de los residuos debe ser igual al divisor. En este caso 2. El 2. Puedo pasarlo de menos 11 a más 2. Y ya tengo los restos iguales y hallo el mínimo. El mínimo como múltiplo de 11 y 13, al ser números primos, debo multiplicarlos. Y es 143 base 2. Pero 143 más 2. Pero me piden 100 que debe ser menor a 150. Voy con 0. 143 por 0 es 0. Más 2 es 2. Muy por debajo. Voy con 1. 143 por 1 es 143. Más 2 es 145. Cumple la condición. Por lo tanto, existen 145 pavos en esta granja. Recordar, para poder utilizar los residuos iguales, ambos deben ser iguales, deben tener el mismo residuo. Si no tiene más y menos, convierto, si lo transformo por defecto, por exceso a por defecto para poder tener la misma cantidad de residuos y aplicar el mínimo común múltiplo. Tenemos lo siguiente, si A más B más C es 19, hallar la suma de los siguientes numerales. AB, CABA, BCC. Lo primero que debo hacer es colocarlo de forma vertical. AB, CABA y BCC y lo sumo. Comenzando por la unidad. B más A más C nos da 19. Recordar que el orden de los sumandos no altera la suma. Llevo 1. A más B más C es 19 y lo que llevo es 20. Coloco el 0 y llevo 2. B más A más C, como son los mismos numerales, sería 19 más 2 que llevo 21. Coloco el 1 y llevo 2. A más C más B es 19 más 2 es 21. Recordar, siempre que tenga suma de numerales, lo que debo hacer es colocarlo de forma vertical e irlos sumando. Tengo el siguiente ejercicio. Sean A, B, C y D y E, los términos consecutivos de una progresión aritmética. Si A más E es 30, calcule el valor de C cuadrado. Lo primero que voy a hacer es colocar estos términos. Y los voy a emparejar desde los extremos. A con E, B con D y C me queda solo. Recordar que la suma de los extremos entre 2, o la suma de los que están emparejados entre 2, siempre me va a dar el número que queda en solitario. En este caso C va a ser igual a A más E entre 2. Pero ¿cuánto es A más E? 30. Y 30 entre 2 nos da 15.
C vale 15, pero me piden C cuadrado. 15 al cuadrado es 225. Recordar, lo que voy a hacer es colocarlos, los voy agrupando desde los extremos y a que quede en el centro. Va a ser igual a la suma de los que están emparejados entre 2. Dicen, al multiplicar un número de 5 cifras por 101, se obtiene un nuevo número cuyas cifras son 8513. Se sabe que el número inicial de todas sus cifras tiene todas sus cifras distintas. Indique la cantidad de números que cumplen la condición. Su numeral de 5 cifras, ABCDE, multiplicado por 101, termina en 8513. Pero es 101, no me sirve. ¿Qué voy a hacer? Voy a tratar de convertir este 101 en una potencia de 10. La más cercana es 100. Y sería 100 más 1. Y aplico propiedad distributiva. ABCD por 100 es ABCD con 2 ceros. Y ABC por 1, ABCD. Y los coloco de forma vertical. Y la suma debe terminar en 8513. Un número en la unidad. Un número sumado a 0 que me dé 3. 3. E vale 3. Un número que sumado a 0 me dé 1. 1. D vale 1. Un número sumado a E que vale 3 me dé 5. Sería 2, 3 más 2, 5. Un número sumado a D que vale 1 que me dé 8, 7. Pero no tengo más números acá y necesito hallar el valor de A. Entonces voy a colocar los números que pueden haber del 1 al 9. El 0 no, porque el primer número, la primera cifra de un numeral no puede ser 0. Entonces colocamos los números del 1 al 9. Y veo. A no puede, como las cifras son distintas, A no puede ser 3 porque ya lo es E. No puede ser 1 porque ya lo es D. No puede ser 2 porque ya lo es C. No puede ser 7 porque ya lo es B. ¿Quién me queda? 4, 5, 6, 8 y 9. ¿Y cuántas cifras son? 5. Hay 5 números de los cuales puede ser A y puede ser todo la cifra o todo el número. Recordar, si tengo 101 es 100 más 1. Si tengo 99 sería 100 menos 1. ¿Cuántos números capicúa de 5 cifras existen en base 8? Recordar, capicúa se leen igual de izquierda a derecha a izquierda. Como es de 5 sería ABC, BA base 8. Se lee igual de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Como es base 8, el número mayor debe ser 7 para que cumpla la regla. A puede ser del 1 al 7. B puede ser del 0 al 7 y C del 0 al 7 también. ¿Cuántos valores hay del 1 al 7? 7. Y del 0 al 7, 8. Si es B y C, serían 8. 7 por 8 por 8 nos da 448. Hay 448 números capicúa de 5 cifras en base 8. Veamos otro ejercicio. Dice, si 2AB53A, ese numeral, es divisible por 72, determine la diferencia entre las cifras de A y B. Aquí aplicamos Arquímedes, ¿sí? Recordar que 9 por X igual a múltiplo de 45. 9 por 5 es 45. Es decir, debe ser múltiplo de 9 y múltiplo de 5. Dos números del 1 al 9 que multiplicados me den 72 es el 8 y el 9. 72 es múltiplo de 8 y múltiplo de 9. ¿Y qué voy a hacer? El numeral debe ser múltiplo de 8 y 9 a la vez. Recordar, múltiplo de 8 o divisible por 8. Las tres últimas cifras deben ser divisibles por 8. ¿Y qué número debe tomar A? A debe valer 6. Y vamos a recordar un truco que aprendimos hace algunos años. La unidad la multiplicamos por 1, la decena por 2 y la centena por 4. Vamos a hacerlo aquí abajo. Me quedaría 20, que es 5 por 4, más 6, más A, debe ser múltiplo de 8. Esto me quedaría 26A, 26 más A, perdón, debe ser múltiplo de 8. Y nos vamos a nuestra tabla del 8. 8 por 3, 24. 26 está por, 24 está por debajo, no lo puedo utilizar. 8 por 4 es 32. Vale, sí.
Si es 32 y tengo 26, ¿cuánto le falta a A para llegar a 32? 6. Por eso A vale 6. Ahora voy a sustituir donde está A, voy a sustituir el 6 para hallar si es divisible por 9. Dice la regla, la suma de sus cifras debe ser múltiplo de 9. Sumo 2 más 6 más B más 5 más 3 más 6. Esto me da 22B más, 22 más B debe ser múltiplo de 9. Y vamos a nuestra tabla del 9. 9 por 2, 18. Está por debajo, no me sirve. 9 por 3, 27. Sí, porque está por encima del 22. ¿Cuánto le falta al 22 para llegar a ser 27? 5. Por lo tanto, B vale 5. Y como me piden la diferencia, la resta de A menos B, resto 6 menos 5 que nos da 1. Siempre que tengamos un número mayor a 2 cifras, en este caso mayor a 13, debo buscar del 1 al 9 la multiplicación de dos números que me den ese, para poder así aplicar los criterios de divisibilidad a través del principio de Arquímedes. Y se calcule la suma de las 10 primeras filas, es decir, F1 más F2 más F3 hasta F10. La primera fila sería 1 por 2 entre 2, porque 2 por 1 2 entre 2 da 2. La fila 2 sería 2 por 3 es 6, entre 2 es 3, porque 2 más 1 es 3. La tercera fila sería 3 por 4, 2, entre 2, 6, porque la tercera fila 3 más 2, 5, más 1, 6. Y así sucesivamente. La fila 10 debe ser 10 por 11 entre 2. Recordar que la fórmula que estamos hallando es el primer número, la fila 1, por el que sigue entre 2. Si la suma va a ser igual a n por n más 1 por n más 2 entre 6. Sustituyendo como es 10, 10 por 11 por 2 entre 6. Y esto nos da 220. Puedo hallarlo. 2 entre 6 es 2. 11 por 10 es 110. Por 2 es 220. Debemos hallar el patrón de esta sucesión, de esta serie, para poder hallar cuánto vale la suma de todas, en este caso las primeras 10 filas. Tengo el siguiente. Si el numeral MNP por 13 termina en 498 y el numeral MNP por 7 termina en 422, calcule la suma de las tres últimas cifras del numeral de MNP por 18. Entonces vamos a ver, nos dan que 13, el numeral MNP por 13 es 498, pero necesito hallar un solo MNP por 1. ¿Cuánto vale? Nos dan 13 y 7. Ah, pero si yo el 7 lo multiplico por 2, me va a dar 14. Y 14 menos 3 es 1. Lo puedo hacer por allí. Entonces al segundo lo voy a multiplicar por 2. 14 por MNP. Y voy a multiplicar por 2 al final. 2 por 2, 4. Por 2, 4. Por 2, 8. Y voy a restar. Entonces me queda 1. Y al restar me queda 346. Como me piden 18, voy a multiplicarlo por 18. 346 por 18 nos da el número que termina en 228. Como me piden la suma de las cifras, sumo. 8 más 2 nos da 2. Veamos otro ejercicio. Dice, determine la suma de cifras de todos los valores que toma x, sabiendo que se cumple la siguiente condición. 5x, 5x, 6x, el numeral, es múltiplo de 3. Aplicamos divisibilidad por 3. Sumo 5 más x más 6 más x. Múltiplo de 3. Esto me daría 11 más 2x múltiplo de 3. Y veo, 3 por 4 es 12. Sí, pero no puede ser 1. 3 por 5. Vamos a ver qué valores puede tomar x. Ok, veamos. 3 por 5 es 15. Y me sirve. Entonces 2 por 2, 4. Más 11 para que sea 15. 5, ¿por qué? Porque 5 por 2, 10, más 11, 21, que es 3 por 7, también me sirve. Y 8 por 2 es 16, más 11, 27. Y 27 es múltiplo de 3. Entonces, los valores de x pueden ser 2, 5 y 8. Y como me piden la suma de las cifras, sería 15. Sé recordar, ¿qué valores puede tomar x? Me voy a mi tabla del 13. Si 5 por 3, 15. 5 por 3, 15.
3 por 6 sería 18, pero no me sirve el 18. 3 por 7, 21, sí me sirve. 3 por 8, 24, no me serviría. Y 3 por 9, 27, que sí me serviría. Para que sean 2, 5 y 8. Veamos el siguiente. Dice, el doble de un número de 3 cifras excede al triple de su complemento aritmético en 380. Ahí el número. Como es un número de 3 cifras, el complemento aritmético, la potencia de 10 debe tener 4. Entonces, el doble de un número, que es n, de 3 cifras, excede, por eso voy a restar, al triple del complemento aritmético, de 1000, que es el complemento aritmético, menos n, y nos da 380. Hay el número. Se aplica propiedad distributiva, 3000 más 3n igual a 380. Este 3000 que está restando pasa a sumar, 5n igual a 3380, pasa a dividir y me da 676. Entonces, recordar el complemento aritmético. Si tengo un número de 3 cifras, el complemento aritmético tendrá, o en este caso la potencia de 10 va a tener una cifra más, 4. En este caso sería 1000. Vemos otro. Dice, si el cociente de A entre B es 15 y su residuo es 16, y si A más B es 288, calcule la suma de los dígitos de A. Dicen que A entre B es 15 y el residuo es 16. Entonces aplico. Dividendo es igual, divisor por cociente más residuo. Sé que A más B es 288. Entonces tengo 15B más 16 más B es igual a 288. ¿Pero de dónde sale este 15B más 16? Ah, vemos que A es igual a 15B más 16. Sustituimos. Y dejamos todo en función de B. Tendría 16B más 16 es igual a 288. 16 que suma pasa a restar. Y al despejar B, B vale 17. Si B vale 17 y la suma me da 288, A sería 288 menos 17 y por lo tanto A es 271. Como me piden la suma de los dígitos de A vale 271, sumo 2 más 7 más 1 y es 10. Recordar siempre la fórmula de la división. Dividendo es igual a divisor por cociente más el residuo. Y terminamos con la frase del día. Tu actitud con C, no tu aptitud, determinará tu altitud. Lo dijo Zig Ziglar. Recordad, como la selección el día de hoy no puede entrar con actitud derrotista al enfrentar a Brasil, con una actitud de ganadora. Y así debemos ser siempre en nuestro día a día. Muchísimas gracias por su atención. Espero este repaso les sirva, o nos sirva en general, para nuestro examen bimestral. Que tengan bonita tarde y feliz semana para todos.